Hola de nuevo, en este vídeo vamos a ver del tema 5 de arquitectura de los procesadores DSP los siguientes apartados: modos de direccionamiento del procesador TMS320C4X y repertorio de instrucciones del procesador TMS320C4X de Texas Instruments. Modos de direccionamiento. Se puede acceder a los datos de memoria, registros y palabras de instrucción usando 4 tipos de direccionamiento: direccionamiento por registro, direccionamiento directo, direccionamiento indirecto, direccionamiento inmediato. Además, para filtros y algoritmos FFT hay 2 modos especiales: direccionamiento circular y direccionamiento bit-reverse. Direccionamiento por registro. El operando es el contenido de un registro de la CPU. La sintaxis consiste en utilizar el nombre del registro. El dato es el contenido del registro. Por ejemplo, en la instrucción ABSF-R1 se obtiene el valor absoluto del número contenido en el registro R1 y se guarda el resultado en el propio registro R1. Direccionamiento directo. La dirección donde se encuentra el dato se forma mediante la concatenación de los bits menos significativos del registro puntero de página, DP, con los 16 bits menos significativos de la palabra de instrucción, dada en una expresión. El uso del registro DP permite el acceso a 65.536 páginas con 64K palabras por página, lo que permite acceder a un espacio grande de direccionamiento sin cambiar el valor de DDP. La sintaxis de este modo usa el símbolo arroba delante de la expresión. La operación consiste en concatenar los dos valores de 16 bits. El esquema muestra cómo se forma la dirección. Los bits del 0 al 15 de la palabra de instrucción se van a concatenar con los bits del 0 al 15 del puntero de página y de esa forma forman la dirección. Esta sería la dirección del operando. Por ejemplo, en una instrucción de suma ADDI con un operando directo formado por @0bcd y con dp igual a 108a, en la dirección donde se encuentra el dato sería 108abcd. El dato contenido en esta dirección se sumaría al registro R7, quedando el resultado en el propio registro R7. Direccionamiento indirecto. Especifica la dirección del operando en memoria mediante el contenido de un registro auxiliar que opcionalmente puede ser sumado o restado con valores de desplazamiento o registros índices. El direccionamiento indirecto se especifica mediante 5 bits en la palabra de instrucción que se refieren como campo de modo. El desplazamiento puede ser un 1 implícito, un valor de 5 bits sin signo o de 8 bits entero contenido en la palabra de instrucción, o los dos registros índice IR0 e IR1, permitiendo el uso de desplazamientos de 32 bits. En algunos casos puede usarse un esquema de direccionamiento circular o bit-reverse junto con el direccionamiento indirecto. La tabla muestra los tipos de direccionamiento indirecto, con el valor del campo de modo, la sintaxis en ensamblador, que se indica mediante un asterisco delante del registro, la operación que se realiza sobre el registro y la descripción del tipo de direccionamiento. Veamos las distintas posibilidades. En el primer caso, asterisco más ARN desplazamiento, la dirección se obtiene sumando al valor del registro RN el desplazamiento. Se denomina con predesplazamiento. El segundo caso, asterisco menos ARN desplazamiento, es lo mismo que el anterior, pero en este caso se resta el desplazamiento para obtener la dirección del operando. El registro ARN no se modifica en ninguno de los casos anteriores. En los dos casos siguientes, asterisco más ARN desplazamiento y asterisco menos ARN desplazamiento, la dirección de memoria donde se encuentra el operando se obtiene sumando o restando el desplazamiento al registro ARN. El registro se modifica con este valor y se denomina predesplazamiento con modificación. En los dos siguientes casos, donde los signos más y menos se sitúan después del nombre del registro, la dirección de memoria donde se encuentra el operando es el contenido del registro
ARN. Luego se suma o se resta el desplazamiento al registro y se guarda el resultado. Se denomina post-desplazamiento con modificación. Por último, si a la sintaxis anterior se añade el símbolo tanto por ciento al final, el registro auxiliar se modifica de un modo especial, que veremos luego en el direccionamiento circular. La tabla muestra los tipos de direccionamiento usando el registro índice IR0. Son los mismos casos de la tabla anterior, solo que ahora es este registro que funciona como desplazamiento. La tabla siguiente muestra los tipos de direccionamiento usando el registro índice IR1. La tabla muestra los tipos de direccionamiento especiales. El direccionamiento indirecto sencillo, sin desplazamiento, donde el registro auxiliar ARN es la dirección de memoria donde se encuentra el operando y este registro no se ve modificado. Y el direccionamiento birreverse, que se indica con un carácter B mayúscula al final, que sigue las reglas de modificación del birreverse que veremos posteriormente. Tomemos dos ejemplos de este tipo de direccionamiento. Direccionamiento indirecto por registro auxiliar. Un registro de direcciones ARN contiene la dirección del operando. La sintaxis es simplemente *ARN y indica la dirección del operando. Un segundo ejemplo sería direccionamiento indirecto con predesplazamiento sumado. La dirección del operando es la suma de un registro auxiliar y un desplazamiento dis. El desplazamiento puede ser un valor de 5 u 8 bits contenido en la instrucción o bien el valor implícito 1. La sintaxis sería asterisco más ARN, desplazamiento, y para obtener la dirección del operando se suma el contenido del registro ARN con ese desplazamiento de 5 u 8 bits. Direccionamiento inmediato. El operando es un valor inmediato de 8 o 16 bits contenido en los 8 o 16 bits menos significativos de la palabra de instrucción. Dependiendo del tipo de datos que opera la instrucción, el operando inmediato puede ser un entero en complemento a 2, un entero sin signo o un valor en coma flotante. La sintaxis del modo es expresión. Algunos ejemplos de este modo de direccionamiento serían, por ejemplo, la instrucción subí de resta 1 R0 que resta 1 al registro R0. 1 sería el operando inmediato. O la instrucción de carga de un valor inmediato al registro R0, etc. Todos los operandos en negrita serían operandos inmediatos. Direccionamiento circular. Se utiliza el registro BK para especificar el tamaño del buffer circular. N es el bit más significativo del registro BK igual a 1, con N menor o igual a 15. Un buffer circular de tamaño R debe comenzar en la frontera de K bit, es decir, los K bit menos significativos de la dirección de comienzo deben ser 0, donde K es un entero tal que 2 elevado a K es mayor que R. Por ejemplo, un buffer circular de 31 palabras debe comenzar en una dirección cuyos 5 bits menos significativos son 0 y el valor debe ser guardado en el registro BK. La figura ilustra las relaciones entre BK y el registro de dirección ARN, el fondo y la cima del buffer y el índice dentro del buffer circular. Veamos cómo se implementa. El registro BK contiene el tamaño del buffer. El bit 1 más significativo marca los n bits menos significativos del registro BK distintos de 0. El índice hace referencia a los n bits menos significativos del registro auxiliar y el paso es la cantidad que se suma o desplazamiento. La dirección base EB del buffer se forma con los bits más significativos del registro ARN seguido de ceros. La dirección del final del buffer se forma concatenando los bits más significativos del registro auxiliar ARN con los n bits menos significativos del registro BK. El índice está formado por los n bits menos significativos del registro ARN. Sobre el valor del índice se realiza el algoritmo de direccionamiento circular, obteniéndose un nuevo índice, lo que va a implicar un nuevo valor del registro ARN. La figura muestra cómo quedaría en memoria un buffer circular. Las direcciones EB y final limitan el comienzo y fin del buffer.
siendo la dirección final la del último elemento más 1. Los elementos se sitúan desde la dirección base en orden creciente hasta la dirección final menos 1. El registro auxiliar apunta en todo momento al elemento que está siendo accedido en ese instante. La figura es un ejemplo de cómo opera el direccionamiento circular. Asumimos que todos los registros son de 4 bits, que BK toma el valor 6 y AR0 el valor 0. Este ejemplo muestra la secuencia de modificaciones y resultados para el registro AR0. También muestra cómo el puntero recorre la cola circular con distintos valores de paso, incrementándose y decrementándose. En primer lugar, AR0 está a valor 0 y el elemento 0 está en esta dirección, la dirección 0. Posteriormente, AR0 se modifica sumándole 5 y es el elemento 5 el que será accedido a continuación. Posteriormente, el registro AR0 se modifica sumando 2. Como 5 más 2 es 7 y sobrepasa el buffer circular, se realiza el módulo 6, que es igual a 1, siendo este elemento el que será accedido en tercer lugar. Posteriormente, se resta 3 y se realiza la operación módulo quedando 4. Es el elemento 4 el que será accedido a continuación. Se le suma 6 y se realiza el módulo 6 es igual a 4. Por lo tanto, es el mismo elemento anterior el que será accedido en este momento. Finalmente se le resta 1 al valor anterior quedando valor 3 y siendo accedido en quinto lugar el elemento 3. Direccionamiento birreverse. El C4X puede implementar la transformada rápida de Fourier con direccionamiento birreverse. Si los datos de entrada están en el orden correcto, el resultado final de la FFT está en el orden que llamaremos birreverse. Para recuperar los datos en el dominio de la frecuencia, en el orden correcto, ciertas posiciones de memoria deben ser intercambiadas. Este tipo de direccionamiento hace que este intercambio sea innecesario. El próximo dato que será accedido lo será en el orden birreverse en lugar de hacerlo de forma secuencial. En el C4X este tipo de direccionamiento se puede implementar tanto en la CPU como en el DMA. La dirección base de birreverse debe estar localizada en la frontera del tamaño de la FFT. Sea n igual a 2 elevado a n, entonces los n bits menos significativos de la dirección base deben ser 0. Este direccionamiento usa el registro índice IR0 que guarda el valor 2 elevado a n menos 1, es decir, la mitad del tamaño de la FFT. Cuando los datos reales e imaginarios son almacenados en direcciones consecutivas, los n bits menos significativos de la dirección base deben ser 0. IR0 debe ser igual a 2 elevado a n tamaño de la FFT. Para el direccionamiento birreverse, un registro auxiliar apunta a la dirección física del dato. Cuando se suma IR0 al registro auxiliar usando este direccionamiento, la dirección se genera mediante la inversión binaria de los bits. El índice más grande para el direccionamiento birreverse es 80000H y se trata como un entero sin signo. Para ilustrar el direccionamiento birreverse se suponen registros auxiliares de 8 bits. Sea R2 con el valor 96 en decimal, esta es la dirección base de los datos en memoria. Sea IR0 con el valor 8, que es la mitad del tamaño de la FFT, que será de 16. El ejemplo muestra la secuencia de modificaciones y valores del registro AR2. AR2 estará inicialmente a su valor y conforme se va avanzando en las siguientes direcciones se van generando los valores que corresponden con el birreverse. La tabla muestra la relación entre el índice de paso y los 4 bits menos significativos de la R2. Estos se pueden obtener mediante la inversión binaria del patrón de bit de los pasos, de ahí el nombre de birreverse. Repertorio de instrucciones del TMS 320C4X. El conjunto de instrucciones contiene 135 instrucciones organizadas en los siguientes grupos: carga y almacenamiento, aritméticas, lógicas, de control de programa,
de conversión, de 3 operandos y paralelas. Demos un repaso somero a estos tipos de instrucciones. Instrucciones de carga y almacenamiento. Las instrucciones de carga empiezan por LD y las de almacenamiento por ST. En la tabla, las instrucciones señaladas son de carga y estas otras serían de almacenamiento. Pueden llevar sufijos que indican el tipo de dato, por ejemplo F si es float o I si es entero, o registros concretos como DP. Las instrucciones push y pop realizan las operaciones con la pila. Instrucciones aritméticas. La tabla muestra las operaciones aritméticas que es capaz de realizar el procesador. Se tiene valor absoluto, suma, multiplicación y resta, con los dos tipos de datos enteros y coma flotante, y con o sin acarreo, desplazamiento aritmético, comparación, negación, redondeo, normalización, recíproco y conversión entre formatos. Lógicas, producto lógico, desplazamiento lógico, complementación, suma lógica, rotación izquierda y derecha con o sin acarreo, testeo y XOR. La cruz significa que puede tener 2 o 3 operandos. Control de programa. Este grupo de instrucciones está formado por todas aquellas instrucciones que pueden cambiar el flujo de control del programa. Por ejemplo, las de repetición de un bloque, RPTB, o de una línea de código RPTS, o las de salto condicional o incondicional. La tabla muestra algunas instrucciones como salto condicional, salto incondicional o llamada a subrutina. Más instrucciones de control de programa, decremento y salto, no operación, instrucción de retorno o instrucciones de repetición. Las instrucciones de control de programa tienen condiciones. Estos son los símbolos y códigos que se usan con la instrucción de salto para indicar el tipo de condición que se evalúa. Incondicional, comparación sin signo, comparación con signo y comparación con cero. Instrucciones de conversión. La instrucción free i cubo convierte el dato desde el formato del i cubo al formato del procesador C4X. La instrucción to i cubo convierte el dato desde el formato del procesador C4X al del i cubo. Instrucciones de 3 operandos. La mayoría de las instrucciones son de 2 operandos. No obstante, diversas instrucciones aritméticas y lógicas admiten 3 operandos. Estos son 2 fuentes y un destino, aritméticas, lógicas, de comparación y de desplazamiento. Instrucciones paralelas. Algunas instrucciones pueden darse en pares que se ejecutan simultáneamente. Estas permiten cargas paralelas de registros, por ejemplo, LDF con LDF, las instrucciones de carga en paralelo, o operaciones aritméticas en paralelo, por ejemplo, multiplicación con suma o multiplicación con resta. La segunda instrucción debe estar precedida por 2 barras verticales. Instrucciones aritméticas o lógicas en paralelo con instrucciones de almacenamiento, por ejemplo, valor absoluto y almacenamiento, suma y almacenamiento, producto lógico y almacenamiento, conversión y almacenamiento, y carga y almacenamiento. Instrucciones paralelas con desplazamiento y almacenamiento, producto y almacenamiento, operación lógica y almacenamiento, almacenamientos y operaciones lógicas, almacenamiento con almacenamiento, resta con almacenamiento, etc. Con esto concluyo este vídeo y os doy las gracias. Os espero en el próximo. Un saludo.